¿Qué es el epicureísmo? Bueno, el epicureísmo es una corriente filosófica que se basa en la búsqueda de la felicidad a través del placer y la ausencia de dolor. Fue fundada por Epicuro de Samos en el siglo IV a.C. y tuvo muchos seguidores en la antigüedad. A continuación te presentaré un resumen bien detallado y explicado de lo que es el epicureísmo. Bueno, el origen del epicureísmo se remonta al año 306 a.C., cuando Epicuro fundó su propia escuela en Atenas y enseñó su doctrina a sus discípulos, entre los cuales se encontraban mujeres y esclavos, algo inusual para la época. Pero sus ideas se difundieron por todo el mundo, gracias a autores como Lucrecio, Horacio y Virgilio. El epicureísmo es que sostiene que todo lo que existe está compuesto por átomos. Los átomos pueden chocar o separarse, formando o destruyendo los cuerpos. Los sentidos son los únicos medios para conocer la realidad, ya que perciben imágenes o simulacros que emiten los átomos. Los dioses existen, pero no se preocupan de los asuntos humanos, ni intervienen en el destino. La muerte no debe temerse, ya que implica la disolución de los átomos del cuerpo y del alma, y el fin de toda sensación. Hedondista, que propone el placer y perturbaciones. El placer se define como la ausencia de dolor físico y de tranquilidad y serenidad llamado ataraxia. Para alcanzar este estado, es necesario satisfacer todos los deseos naturales y necesarios como comer, beber o dormir, y evitar los deseos naturales e innecesarios como la riqueza, el poder o la fama. O también rechazar los deseos irracionales e inútiles como la gloria, el honor y la inmortalidad. Los deseos naturales, según Epicuro, son aquellos que corresponden con las necesidades o los instintos propios de la naturaleza humana. Estos deseos pueden ser de dos tipos, necesarios o innecesarios. Los deseos naturales y necesarios son aquellos que alivian el dolor y la supervivencia y garantizan la supervivencia del individuo. Por ejemplo, comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed o dormir cuando se está cansado. Refugiarse del frío cuando hace frío. Esto lo había mencionado anteriormente. Estos deseos siempre deben ser satisfechos, ya que están estrechamente y la salud. Sin embargo, estos deseos tienen un límite natural que permite eliminar el dolor y alcanzar el placer. Los deseos naturales e innecesarios son aquellos que son imprescindibles para vivir, pero que se relacionan con los instintos naturales. Por ejemplo, comer alimentos sabrosos, beber vino, tener relaciones sexuales o hacer amigos. Estos deseos pueden ser satisfechos ocasionalmente, siempre y cuando no causen más dolor que placer. Sin embargo, estos deseos no tienen un límite natural y pueden generar ansiedad, frustración o envidia si no se controlan. Por lo tanto, Epicuro recomienda moderar estos deseos y no depender de estos para ser feliz. ¿Qué tipo de placer debemos buscar y cómo medirlo? El epicurismo propone el placer como el bien supremo y último de la vida. Sin embargo, ¿qué tipo de placer debemos buscar? ¿El placer físico o el espiritual? ¿El placer inmediato o el duradero? ¿El placer individual o el colectivo? ¿Cómo podemos medir o comparar los diferentes tipos de placeres? ¿Cómo podemos evitar caer en el vicio o en la adicción? Bueno, ¿y cómo podemos aplicar la filosofía de Epicuro en nuestro día a día? Nos vamos a poner un poco en el contexto país, donde vivimos en una sociedad neoliberal con relativamente poca protección al trabajador, y donde el fin de desarrollarte como persona es poder ascender socialmente a través de las ganancias económicas durante toda tu vida. Eres un recién egresado al trabajo donde ganas 20. Ahora, el arrendar un lugar te cuesta 15 y los otros 5 los gastas. Ahora te das cuenta que estás alimentando mal, que estás durmiendo mal y que además tu departamento te está quedando chico. En este caso nos encontramos en un punto donde si bien necesitas ciertos aspectos de tu hogar y de tu vida para mejorar la vida, no son imprescindibles para la supervivencia. Epicuro, creo que mientras el tener que trabajar más solo con el fin tales como el consumismo o el demostrar cosas, no existiría problema alguno. Pero por otra parte, si la necesidad de aumentar los ingresos también genera una necesidad constante de mejorar la calidad de vida, también se puede un placer insaciable. Es por esto que mi impresión personal de la filosofía de Epicuro se cae al no delimitar qué es el placer o qué tipo de placer debemos privilegiar. ¿Qué pasa con la necesidad espiritual?
¿Debemos buscar un placer inmediato o un placer duradero? ¿Qué pasa cuando nos acostumbramos a cierto placer y deje de serlo? ¿Caeremos en el vicio de la adicción? Con esto concluyo mi video. Muchas gracias.